Aquí es donde usted va a poder encontrar, por ejemplo, la tarea que hay que subirlo hasta el día viernes 29. Debemos subir esta primera tarea. ¿Cuál? La que estábamos comentando, la que dice estructure y proponga un tema de investigación, mismas que ya lo vamos a ir desarrollando. Luego dice el planteamiento del estado del arte debe estar alineados por una línea de investigación de seguridad y defensa, que ya lo fuimos comentando. Entonces, aquí es donde usted sube las, la tarea con su nombre, como así lo dice, nombre, guión bajo apellido, guión bajo tarea. A la misma vez, es aquí en el aula, donde en la parte inferior, vamos, Correcto, profesor. aquí tenemos también la parte de las actividades de cierre, cuando ya lo vayamos visualizando. Y aquí tienen ustedes las diferentes actividades. Y el día de hoy, aquí en esta primera pestaña donde que dice información importante, en la parte inferior, aquí ustedes van a realizar una evaluación final, una evaluación inicial, perdón. Esta evaluación inicial lo que permite es tener una primera apreciación sobre los conceptos más comunes o frecuentes sobre el tema de investigación. Entonces, por eso no se olviden, por favor, de ingresar, porque esta evaluación inicial, ¿cuándo lo vamos a desarrollar? Hoy. Hoy lo vamos a desarrollar y luego de que usted regrese del segundo receso, ahí lo van a desarrollar. De tal forma que cada clase ustedes lo vayan manejando y les sea de mucha utilidad Entonces, si estoy grabando, su ¿cómo hago tiempo para y salirme a de la aquí misma y hacer la vez podamos evaluación y ir eso? cumpliendo con los requisitos académicos. Entonces, no se olviden, por favor, en Es una esta pregunta. ficha que se encuentra Bueno, no hay en tiempo. metodología de la investigación, en información importante, que es el bloque cero, en la parte inferior, aquí tiene usted esta opción que se llama evaluación final. ¿Cuándo lo hacemos? Esta la vamos a hacer luego de que usted regrese del receso. Esta evaluación de pronto dice, mire, profesor, ¿sobre qué temática, sobre qué aspectos? Aquí solo van a encontrar preguntas que nos van a permitir tener una retroalimentación para que cuando ya termine el curso, va usted a recordar las temáticas previstas. Es decir, esta evaluación inicial lo que permite es tener una primera introducción a el tema de la investigación. Regreso nuevamente, regreso nuevamente a nuestros documentos de trabajo. A ver, Los espera que este documentos de profesor tiene trabajo más de 3 atados hoy. estaba en esta primera parte que es el proceso de la investigación. Aquí es donde les decía, aquí vamos a desarrollar estas temáticas que es seleccionar el tema, plantear el problema, definir los objetivos, sobre qué aspectos, sobre las líneas que ya usted las está definiendo. Y ahí habíamos visto cuáles eran las técnicas de investigación, porque no se olviden, para poder levantar todos, esto es como que fuese un álbum y hay que ir llenando los datos. Entonces, dentro de esa temática que estamos ahora estoy visualizando la parte conceptual. En las técnicas de investigación, aquí nosotros vamos a tener los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos. Es decir, cuando hablamos de técnicas, en técnicas usted dice, mira, la técnica de investigación que yo voy a utilizar es la encuesta, la entrevista, el grupo focal. ¿Cuál le recomiendo? Le recomiendo que de pronto usted se vaya por el lado de una encuesta. Y pero dice, pero mira, yo en la mañana estoy trabajando y en la tarde tengo el curso.
La encuesta lo puede hacer usted por el Google Forms. En Google Forms, usted puede colocar una encuesta en línea y se puede enviar con sus mismos compañeros de aula, si es que así fuese la parte pertinente. Entonces, esa es una forma muy práctica, porque caso contrario le va a tocar salir a hacer temas de observación o entrevistas o grupo vocal. Pero si es que así fuese el caso, es como lo debemos hacer. Pero en la parte de técnicas, en una primera introducción le recomiendo pase por la parte de la encuesta. Luego habíamos conversado los conceptos, no se olviden, a la misma vez los conceptos es muy importante. Por ejemplo, hoy vamos a realizar o siempre en clases nos estamos enfocando en la temática relacionado al documento. Pero cuando usted va a presentarse el último día a un examen de evaluación, recuerdan que lo primero que hicimos fue el sílabus, observar, dentro del sílabus tenemos una evaluación. Esa evaluación son de preguntas conceptuales. Esas preguntas conceptuales, ¿de dónde están estructuradas? Esas están estructuradas de la parte teórica que estamos viendo. Entonces aquí, siempre que usted encuentre conceptos, en esa usted concéntrese. Por ejemplo, métodos y técnicas no deben ser confundidas, porque ¿qué es el método? El método es el camino general del conocimiento y la técnica, en cambio, es el procedimiento de actuación concreta para recorrer las diferentes fases del método científico. Las preguntas pueden ser de esta manera. ¿Cómo se denomina al procedimiento que permite definir el conocimiento general de una investigación? Opción 1, método. Opción 2, técnica. Opción 3, marco teórico. Opción 4, análisis de contenido. Entonces hay que estar muy clarísimo cuando usted encuentra definiciones. Dentro de las técnicas de investigación, estábamos hablando de que una de las recomendables es usted arme una encuesta y lo puede hacer en Google Forms. Dentro de las técnicas tenemos la entrevista, la encuesta, la observación o el uso de fuentes secundarias, como son los libros, los documentos que le permite a usted levantar los datos. Ahora, en cambio, vamos con los métodos. Hay dos métodos que usted no tiene que olvidarse. Hay dos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo. ¿Cuál es el cuantitativo? Él viene de la palabra de cuantificar. En el cuantificar, en ambos métodos, como usted observa en la definición, recogen datos, pero en el cuantitativo, en el numérico, recogen datos para probar una hipótesis. ¿Y cómo se prueba la hipótesis? En base a la medición numérica, porque vamos a tener una variable numérica. Entonces, y dice, ¿y esa en dónde lo puedo colocar? Usted lo puede colocar en la encuesta. Por ejemplo, en la encuesta usted le puede colocar si estamos en un tema, por ejemplo, antes de salir al receso, una de las inquietudes fue, ¿puedo hacer algún tema relacionado a lo que es educación? Y en la encuesta podríamos nosotros preguntar, ¿usted actualmente cuántas horas de capacitación ha recibido sobre ciberseguridad, por ejemplo? Y ahí nos va a decir en horas, 200, 300, 50, 20. Entonces, nuestra hipótesis, ¿cuál va a ser? La hipótesis o lo que queremos demostrar puede ser de que queremos verificar, que queremos verificar o constatar la falta de capacitación en ciberseguridad. Entonces, con esta parte podríamos hacer la medición, sacar los promedios y determinar si realmente se tiene o no horas de vuelo en el sentido de capacitación en la ciberseguridad. En cambio, en el método cualitativo, lo que es cualidad, ella en cambio a sí misma permite recoger, analizar datos, pero para afinar preguntas de investigación. Preguntas de investigación como, por ejemplo, en el área de la ciberseguridad, una pregunta de investigación sería,
Cuando ya empezamos a levantar una encuesta, Es que no lo entiendo nos nada porque gustaría definir si las personas hablando de no cada tema, ¿no? conocen de la ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿usted conoce cuál es el alcance de los mecanismos que permitirían generar una estrategia de ciberseguridad en el Estado? Entonces, de pronto le puede decir si se conoce o desconoce. Entonces, si desconocen o cuando se tabula y sale que desconocen, nos permitiría afinar las preguntas de investigación como determinar el conocimiento sobre ciberseguridad en el Estado, o otra pregunta de investigación sería determinar la falta de conocimiento y su implicación en los temas de seguridad del Estado. Entonces, lo que hacen es permite reforzar un marco conceptual sobre temas de interrogantes en el proceso de interpretación de lo investigado. Asimismo, tenemos en el proyecto de investigación nuestro Magíster, buenas proyecto. tardes. Un gusto para mí, Buenas salud. tardes, Magíster. Por favor, no sé si nuevamente me puede explicar porque no tengo claro yo todavía la diferencia entre el método cuantitativo y cualitativo. Ah, ya, claro que sí. Más o menos, ¿me podrías tú comentar eh, algún tema de línea de investigación en el cual a ti te gustaría estar involucrado para sobre él hacer un ejemplo? De pronto en la ciberseguridad, de pronto puede ser en el tema, hablábamos aquí coloco, ¿para qué? Para poder sobre él hacer un ejemplo que aterrice. Por ejemplo, más o menos, ¿en qué área tú estarías listo para involucrarte en un tema de investigación? Por ejemplo, en defensa de la soberanía e integridad territorial. En el control de armas escogí, Ya, Magíster, por ejemplo, en más el o menos, control de armas. para el ejemplo. Muy bien, entonces, por ejemplo, en el tema de control de armas, en los temas de investigación, tú dices de esta manera. ¿Qué pusieron ahí? Me he puesto a analizar, de que en nuestro país, no existe un procedimiento que permita definir una temática o una metodología para poder controlar quiénes tienen acceso o manejan armas, acceso en especial. Entonces vas encontrando, porque el problema que se está dando, dices, eso está conllevando a que se dé un alto nivel de muertes en el país. Entonces hemos identificado el problema. Como identificamos en el problema, entonces dices, yo quisiera investigar las causas. Entonces voy a irme por dos métodos. ¿Cuál voy a escoger? Si escojo el método cuantitativo, él me va a permitir recoger los datos por medio de una encuesta para poder probar la hipótesis, siendo la hipótesis lo que está por demostrarse, siendo esto una apreciación que puede ser verdadera o falsa. Pero yo tengo que investigar para ver si eso es verdad o no. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis vendría a ser Se define como un procedimiento que activo. la falta de control Porque no es, en el manejo reflexivo, y uso de armas una variable. conlleva en una relación directa al número de muertes, el número de muertes, por ejemplo, podemos tomar una dentro de las niñas por número de muertes en sicariato. Entonces, vamos a probar si es verdad. Entonces, dentro de tu conjunto de preguntas, podríamos hacer una pregunta que sea numérica. Y esta pregunta numérica, dices, ¿y a quién tendría que preguntarle? No podríamos preguntarle de pronto a la ciudadanía, estaría muy bien, pero la gran mayoría de personas en verdad nos van a decir, sí, ¿sabe qué? Se necesita un mayor control de armas. Ya previamente estaríamos definiendo una respuesta. Deberíamos averiguarles a las personas involucradas
y que pueden tomar una decisión sobre el tema. Entonces dices, yo lo que voy a hacer es, a esta encuesta, lo voy a canalizar sobre personas que están directamente relacionadas en la parte de manejo, autorización de uso de tenencia de armas. Entonces, por ejemplo, dice, voy a investigar a personas que estén relacionadas en el Ministerio del Interior. También voy a escoger a personas que están involucradas en seguridad en el Ministerio de Defensa. Voy a preguntar o a investigar a las personas que están directamente involucradas en la Policía Nacional y de igual manera voy a investigar, voy a hacer un grupo de personas focalizadas tanto en la Fiscalía General del Estado y otro en lo que es la Consejo de la Judicatura para poder levantar los datos de la parte legal. Y una de las preguntas que yo voy a hacer es, o una pregunta, esta sería numérica y podría definirse de esta manera. Usted podría, en la pregunta sería, ¿podría usted definir Oye, pero falta el chico. cuánto es al menos el número de armas que no se encuentran registradas en nuestro país? ¿O podría usted estimar un número probable de armas que no se encuentran registradas en el país? Entonces, al colocarle de manera numérica, esa me permitiría sacar una estadística. O, como lo que habíamos definido es, queríamos ver si el número de armas que están utilizándose, por ejemplo, podríamos identificar con la apreciación de los datos. Máster, no sé si es que, como ejemplo, una de las preguntas podría ser, de acuerdo al número de asesinatos o muertes violentas registradas, me invento, en la provincia del Guayas, ¿cuál de estas coinciden con armas que han sido sustraídas de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas? Por ejemplo, estaría muy bien y el grupo focal deberían ser personas directamente relacionadas con esta información. Y al levantar esos datos, cuando decimos aproximadamente cuántas, estas me van a dar un número. Me van a dar un número, por ejemplo, 20, 13, 14. Cuando ya utilizas una variable numérica y a ellas las describimos, las analizamos por medio de la estadística, estoy utilizando el método cuantitativo. Ahora, muy bien por tu apreciación. Ahora, ¿cómo lo haces con el método cualitativo? El método, en cambio, cualitativo, asimismo, levantamos datos. Asimismo, recogemos datos. Pero ¿para qué lo levantamos? Para afinar las preguntas de investigación. ¿A qué se refiere las preguntas de investigación o si queremos encontrar nuevas interrogantes? Por ejemplo, dice, estamos con el tema que tú mismo muy bien lo planteas, pero en estos temas, como son temas que no están tan enfocados en levantar o encontrar información en libros, documentos, en papers, no se tiene una información tan aterrizada sobre esta temática, entonces tú dices, estamos con una duda o como una inquietud porque lo que queremos es determinar y ver cuál es la apreciación que tienen las personas que están involucradas en ver si el número de asesinatos o el número de muertes violentas están directamente relacionadas con armas que fueron sustraídas tanto de la policía militar como de la Policía Nacional como del ejército o como de la fuerza podemos hablar. Entonces, bajo esa apreciación, no estamos todavía muy claros si la temática o la problemática se está dando posiblemente porque fueron sustraídas. Posiblemente dice, estamos con esa duda de ver si son sustraídas, si posiblemente hubo negociados sobre la misma, o posiblemente
como ahora has escuchado que se generan los robos dentro de las mismas instituciones. Entonces dicen, estamos con esa duda y lo que queremos es afinar. Queremos afinar y definir la pregunta que yo quiero investigar porque está un poquito suelta la temática. Entonces, aquí yo ya no me concentro en sacar un número, sino que lo que hago es, hago una réplica de preguntas que me permita definir realmente cuál es el problema o la temática a investigar. Entonces, por ejemplo, en tu caso podríamos hacer para aterrizarlo, dices, yo me iría por el método cualitativo para realizar unas 5 preguntas. Asimismo, pueden ser de opción múltiple, de verdadero o falso, de escogitamiento o de escala de Likert que me permita decir cuál es el grado de importancia o cuál es la apreciación sobre el tema. Pero lo que quiero es preguntar sobre, en verdad, sobre quién existe realmente esa relación de el número de víctimas que se van dando, si estas se dan, por ejemplo, si en especial se está dando por el narcotráfico, si posiblemente se están dando porque fue robos de las armas. Estamos con una duda amplia. Sabemos posiblemente por dónde puede darse el problema, pero lo que queremos es de que el grupo de expertos nos permita confirmar la pregunta de investigación o sobre nuevas interrogantes que se pueden ir dando sobre ese tema. Pero ahí no utilizamos variables numéricas porque no conocemos a ciencia cierta cuál es la pregunta de investigación real. Entonces, estos métodos cualitativos ayudan a levantar información directa sobre el problema que estamos investigando y de esa manera afinar. Por eso aquí muy bien el autor utiliza afinar, es decir, depurar el alcance de la pregunta o definir si realmente hay nuevas interrogantes sobre una problemática. Estos métodos cualitativos, ¿cuándo se utilizan? Estos se recomiendan utilizar en especial cuando estamos relacionados o en la investigación, esta investigación está relacionado con algunos involucrados. Por ejemplo, en el tema muy bien, que es un tema, el tema de armas es un tema muy actual, pero a la misma vez es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque no solo está involucrado, por ejemplo, una institución, sino está involucradas, por ejemplo, pueden salir armas que pueden salir de la Policía Nacional, pueden salir del Ejército, pueden, por ejemplo, puede estar relacionados con todo lo que es el microtráfico, pueden estar relacionados desde un campo político. Entonces, como hay diversos actores, entonces definimos y dicen, no, mire, estoy con una duda y yo debería afinar esta temática con un grupo focal para que me alinee para dónde debería ir la problemática de la investigación. Entonces, ahí se utiliza un método cualitativo. Y luego del método cualitativo, asimismo se puede implementar un cuantitativo para ya poder identificar datos numéricos, que con los datos numéricos se puede establecer patrones, pautas o comportamientos y de esa manera ir alineando los marcos conceptuales a lo que yo quiero investigar. Ahí quedó más claro la diferencia entre método cuantitativo y método cualitativo. Ya. Sí, Magíster, muchísimas gracias. A ti infinitas gracias también por estar pendiente. Entonces ahora finalmente, para ya poder pasar en cambio a sus puntos de escogitamiento de cuáles serían las temáticas y armar sus equipos de trabajo, pues aquí nos dice, arme usted un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos armar? El proyecto de investigación o el perfil de investigación. Este es un documento que
resume el trabajo realizado por el equipo de investigadores respecto a la planificación que parte de una idea. Entonces, ¿qué es la idea? La idea nos va a ayudar a resolver los problemas, aportan conocimiento y generan interrogantes. ¿Cuáles son esas ideas? Les decía que las ideas no pueden ser tan sueltas porque tienen que estar alineadas a nuestras líneas de investigación. Lo que sí es de que el tema que usted va a plantear tiene que ser novedoso. Tampoco significa de que en una semana vamos a plantear un tema tan novedoso que después no encontremos información para relacionar la misma. Pero sí, por ejemplo, novedoso en el sentido de, hablamos en sentido de tiempo, por ejemplo, el manejo de armas es un tema actual. En el tema de la ciberseguridad, el tema, por ejemplo, de lo que estuvimos hablando de la educación focalizada hacia poder generar el conocimiento sobre la temática que ustedes lo vayan a armar. Asimismo, debe ser emocionante e inspiradora, en especial que coadyuve a la consecución del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Y de dónde vamos a sacar los datos? Los datos sacamos de materiales escritos, materiales audiovisuales, de teorías, del internet, de conversaciones, de experiencias, y de ahí lo vamos armando. Entonces, ahora, ¿cuáles son los temas generales del área del conocimiento? En los temas generales del área del conocimiento tenemos las tres estructuras: introducción a la metodología de la investigación y planteamiento del problema. O en otras palabras, lo que nos dice es, ¿qué debe tener su documento en Word? Los temas que yo debo tener para mi estructura de mi proyecto, nos dice así, si usted va a hacer su proyecto, ¿cómo debería estar armado su documento? Su documento debería tener al menos estos puntos. El punto 1, la introducción a la metodología de la investigación. Es decir, debo yo generar un aspecto que las personas cuando lean mi documento me permite introducirme, me permite ingresar en lo que yo quiero investigar. Y para ello, ahí armo el planteamiento del problema. Ahí es donde defino, ¿sabe? Se está dando en la introducción, se está dando en nuestro país aspectos muy altos de niveles de inseguridad o se está dando niveles de que están conllevando a problemas de nivel de conflicto social. Y por lo tanto empieza usted a introducir la temática. Y de ahí dice, y bajo este contexto se plantea este problema. El problema es el siguiente. Entonces, para poder definir este problema, debe haber en el mundo personas que en algún momento hayan investigado sobre este tema. Por ejemplo, el tema del control de armas, el tema de la ciberseguridad. A esa estructura de ir definiendo quiénes han investigado sobre estas temáticas se llama el estado del arte. Entonces, para este punto que es del estado del arte, dice, el problema es el manejo del control de armas. Entonces, para el segundo punto que es del estado del arte, que es lo que va a tener nuestro documento de Word, pues nos ingresamos, por ejemplo, aquí en el Internet, y aquí en el Internet, porque estoy haciendo una explicación del contenido, y aquí en el Internet dice, ¿y pero cómo voy a buscar? ¿Quién me puede dar una ayuda? Entonces aquí tenemos algunos buscadores. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, usted puede poner buscadores de temas de investigación científica. Dentro de los buscadores más conocidos de investigación científica, dice, tenemos este buscador que se llama Cielo, Dialnet, World Wide Science, Scholarpedia, Academia.edu. Entonces, este es muy conocido. Esta que se llama Cielo. Entonces, usted escoge, ¿no es cierto? Dice, yo quisiera conocer esta que es Cielo. Entonces, aquí le colocamos de esta manera. Cielo y le puede poner control de armas.
Entonces aquí tenemos un primer documento. Dice las políticas de control de armas en América. Entonces estoy aquí en este link que pertenece al cielo y aquí yo puedo buscar artículos. Por ejemplo, dice las políticas de control de armas pequeñas en América Latina. Entonces, conforme voy avanzando aquí en mi documento, aquí me va dando un resumen de lo que se trata. Entonces, aquí ha habido estas personas que son los investigadores y ellos empiezan a escribir sobre esta temática. Entonces, usted empieza a buscar sobre la temática que usted lo va a definir. Ahora regreso nuevamente. No dice nada. Entonces, aquí en el estado del arte encontramos los marcos teóricos, los conceptos, el marco legal, porque no todo es un marco teórico. En muchas de las líneas de investigación son marcos legales. Por ejemplo, los marcos legales en la tenencia de armas puede ser de que nuestro documento quede muy atractivo en el sentido de investigación. Pero si no le colocamos un marco legal donde se pueda definir si actualmente se tiene o no una normativa para el manejo de control de armas, entonces la parte legal va a quedar un poco suelta. Entonces, a eso se refiere el estado del arte. Entonces, nuestro documento de investigación, ¿qué al menos debe tener? Debe tener la introducción, debe tener el planteamiento del problema, debe tener el estado del arte, donde que vamos a tener nuestros marcos teóricos. Luego tenemos el marco metodológico, que es del tipo de investigación. El tipo de investigación, ¿a quién se refiere? Entonces, vamos a realizar en los tipos de investigación si podemos hacer cualitativos o cuantitativos. A la misma vez, tenemos que definir quién es la población, quién va a ser la muestra. Si la población es, por ejemplo, todas las personas que se encuentran ubicadas en el territorio nacional, o vamos a estudiarle a la provincia solo de, a la provincia de Pichincha, y la muestra va a ser en términos numéricos, tales personas a las cuales les vamos a armar o vamos a levantar los datos. Y luego cómo voy a recolectar la información y cómo voy a procesarlas. Para finalmente concluir y recomendar los resultados obtenidos en la investigación. Pues esto es al menos lo que se requiere que debe tener las áreas generales de conocimiento en una parte de investigación. Entonces, ya habíamos visto que en los tipos o enfoques de investigación teníamos los cualitativos y los cuantitativos. Entonces, dentro de los cualitativos y cuantitativos, aquí nuevamente hacemos referencia a la siguiente característica. Característica en el cuantitativo: mide fenómenos. Los fenómenos son los cambios que se van generando por la acción de un evento. Y aquí utilizamos datos concretos y se realiza un análisis causa y efecto. Causa y efecto en el sentido de el uso de la estadística para poder medir cuál sería el efecto frente a la temática levantada por medio de una variable numérica. En cambio, en los cualitativos, como que recuerdan que ella permitía reforzar las preguntas de investigación, me permitía ir definiendo aspectos que me permita afinar la temática en la que yo estoy investigando. Entonces, esta investigación cualitativa habitualmente recoge datos vivenciales investigados de manera naturalista, es decir, empieza a investigar en el sitio o con grupos de personas que están afines a la temática para poder afinar mis preguntas de investigación. Si es cuantitativo, habitualmente
estamos trabajando con una investigación deductiva, secuencial y probatoria. ¿Por qué deductiva? Porque deduce, luego de haber levantado los datos, se deduce en base a los resultados qué posiblemente puede suceder. Es secuencial porque primero usted hace la encuesta, tabula y obtiene los resultados. Y es probatoria porque en la hipótesis usted define, queremos verificar o contrastar si el número de muertes violentas está directamente relacionada con el número de armas que se encuentran en el país no controladas o no registradas. Por eso es probatorio, porque se puede constatar en el momento que las personas son capturadas con las armas, ellas posiblemente no tienen su registro o pertenecen a una institución, entonces se puede probar en términos numéricos si existe para esa muerte violenta, si el efecto fue la muerte violenta, la causa fue por medio de un arma que no estuvo registrada. Por eso es un estudio cuantitativo. En cambio, en el cualitativo, este es circular, inductivo y flexible. ¿Por qué es circular? Porque no se olviden que aquí los datos habitualmente los sacamos de una manera, por ejemplo, vivencial, o empezamos a generar una observación de lo que está sucediendo. Por ejemplo, estábamos en este tema asimismo, en la cualitativa. Si en la cualitativa yo estoy en duda de quién sería en dónde se va a dar origen a este tema de las armas que no se encuentran, que no fueron registradas. Entonces dice, estoy con una duda si esto lo debo hacer en el Ministerio del Interior, si esto será de hacer en el Comando Conjunto, si esto será de hacerlo en la Policía Nacional. Entonces empiezo yo a realizar una investigación donde un objetivo, donde un segundo, donde un tercero. Entonces empieza a ser circular. ¿Y por qué es inductivo? Porque en función de lo que yo estoy levantando los datos, me empieza a inducir o a establecer cuál sería el camino en el cual yo puedo encontrar un planteamiento a lo que estoy definiendo. Por eso es que estas son flexibles. Aquí casi yo trabajo con variables que me permiten levantar preguntas abiertas para poder recabar opiniones y en función de esas opiniones establecer características o procesos de la misma. ¿Cuál se recomienda? La que se recomienda es en función de lo que usted quiere llegar a demostrar. Por ejemplo, si quiere demostrar de manera técnica, de manera numérica, vaya por la investigación cuantitativa. Pero si todavía estamos con muchas dudas en el tema de si en la investigación será temas de control de armas y estas de pronto deben estar supervisadas, manejadas la investigación por la fiscalía, o posiblemente no, dice, mira, es que me parece que esto podría ser por el lado de por el campo de, se me ocurre, dice, también me dieron la pauta de que podría ser hasta por el lado de la Contraloría. Entonces estoy con esa duda que no me permite aterrizar y afinar mis preguntas de investigación. Entonces dice, voy por las preguntas abiertas, que me permita tratar de levantar una mayor información y afinar el problema que estoy tratando de identificar. Asimismo, los beneficios, ¿cuáles son? La investigación cuantitativa permite hacer réplicas, generalización de resultados. ¿Por qué réplicas? Porque si tenemos una información numérica en un lugar determinado, podríamos por medio de la estadística estimar y decir, con una probabilidad del 95%,
esto que sucede en este lugar geográfico puede pasar también aquí en este otro sitio. En cambio, los beneficios de la investigación cuantitativa es porque permite hacer una profundidad de ideas, permite generar una riqueza de información, porque no se olviden de que aquí estamos recabando nuevamente con mayor profundidad las causas sobre la temática que queremos armarlo. Entonces, de pronto alguien va en este momento a preguntarse y a decir, entonces a mí me parece de que la cuantitativa o la cualitativa es más apropiada. Ya depende mucho de el tema, por eso fue muy bien este caso que fue del ejemplo del control de armas. Esta parte de las investigaciones cualitativas y cuantitativas son muy claves porque uno tiene que establecer por qué método lo vamos a armar. Entonces, por ejemplo, en el cuantitativo, el enfoque es positivista y el enfoque en el cuantitativo es fenomenológico. ¿Qué significa esto? En esta parte del marco positivista significa de que habitualmente uno ya tiene definido cuáles son los aspectos que yo quiero investigar y muchas veces los puedo establecer o medirlos por medio de una variable numérica. En cambio, el otro tipo de investigación, la cualitativa, más hace referencia a aspectos de análisis de fenómenos o eventos que necesitamos siempre acudir a una mayor profundidad de investigación para poder alinear mi pregunta de investigación. Los procesos habitualmente son deductivos en el cuantitativo e inductivo porque aquí se induce, se establece un camino. En cambio, el deductivo ya está establecido porque el deductivo ya se tiene establecido la temática, la problemática y sobre él voy a deducir los resultados. ¿Qué es lo que se recomienda para poder obtener los datos? Se hace una revisión histórica, se hacen encuestas, se hace prospectiva en el cuantitativo, pero en el cualitativo aquí sí es una entrevista. La entrevista es donde habitualmente las personas no tienen un monólogo de respuesta, sino en función del conversatorio se va dando a conocer estos aspectos. Y asimismo tenemos los métodos. El método es paramétrico, no paramétrico, porque son estadísticas las que sacamos. Y aquí, en cambio, el método es la fidelidad del texto, es decir, la gran exactitud con que las personas nos contesten las preguntas. Y el objetivo en el uno es medir y en el otro es conocer por qué razón se da. En el otro es medir cómo se está dando el problema, en el otro es conocer el por qué. Ya con la parte de los ejemplos que vamos a desarrollar luego de que usted me va a comentar cuál va a armar, pues mire, aquí vamos ahora a pasar al planteamiento del problema. Recuerdan ustedes que en su documento que tiene que usted armar, usted ya vaya pensando, debe tener un documento en Word. Entonces, en ese documento en Word, aquí usted dice, paso 1, introducción a la metodología de la investigación y planteamiento del problema. En ese problema que vamos a encontrar, entonces uno dice, voy a utilizar un tipo de investigación que puede ser cualitativo o cuantitativo, que lo acabamos de ver. Entonces, en función del problema, uno arma la estrategia por qué lado voy a utilizar mi investigación. Entonces, para poder plantearnos los problemas, debemos
ir definiendo cuál vendría a ser frente a las diferentes eventos, características, situaciones que se da en las Fuerzas Armadas, cuáles podrían ser problemas relevantes asociados a la línea de la investigación que nos podríamos plantear para de esta manera poder formular el problema. Entonces, es ahí donde nace la justificación e importancia, porque si no es importante, no quedaría óptimo hacer un proceso de investigación. Por eso es de que ahí, en esta parte de la justificación e importancia, nosotros nos respondemos por qué se debe investigar, cuál es su relevancia social, por qué es importante estos temas de investigación. Ya dieron una evaluación, Modi. Entonces, bajo ese punto, aquí tiene ya un primer ejemplo de una primera introducción a la justificación. Y mire cómo dice. Entonces, no se olviden, para poder ya ir aterrizando, como producto final, usted tiene que hacer un documento en Word. En este documento en Word, tenemos que presentar paso 1, la justificación. ¿Recuerdan con cuál nos guiamos? Elementos para el planteamiento del problema de investigación. Aquí vamos a justificar la importancia de la investigación. Esto los vimos aquí, miren, recuerdan que este es el contenido que debe tener, que debe contener nuestra temática. Entonces, para ello dice, en la introducción a la metodología, ¿qué es lo que debo tener? Pues acá ya vamos teniendo ya aterrizado ya la estructura y dice, para poder plantear el tema de investigación, primero establezca usted la justificación e importancia. En la justificación e importancia, ¿cómo debería estar? En la justificación e importancia deberíamos tener escrito semejante a esta estructura. Mire cómo aquí tenemos de esta manera y dice así. La presente investigación se justifica porque, y aquí nos da la razón, que es la parte que es los aspectos de conveniencia de hacer la investigación. Y dice, porque constituye una propuesta enfocada en mejorar en este caso, calidad científica de la revista Espergesia, dice, tiene en cuenta las características de presentación, de contenido y de gestión política. En este sentido, esta investigación lo que va a permitir es facilitar la organización, pertinencia y viabilidad del proceso editorial de la revista a partir de la implementación de acciones que sistematizan los procedimientos válidos a tener en cuenta para optimizar los índices de calidad. Y luego dice, ello es muy beneficioso porque mejorará el acceso a los investigadores y con ello la representatividad y alcance internacional de la revista. Entonces, por eso se establece, se justifica, porque ellos quieren hacer esta mejora y el alcance de la revista. Y luego, asimismo, en el siguiente párrafo, dice, en este sentido, esta investigación facilita la organización, que era la relevancia, y dice, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone aporta los procedimientos teóricos, metodológicos, prácticos y pertinentes. Aquí se debe colocar en la justificación este valor teórico. ¿Por qué es relevante? ¿Qué es el valor adicional que vamos a tener al crear esta revista? De igual manera, tiene que tener una relevancia social. Para este ejemplo, en el caso que usted va a desarrollar, ¿qué debería tener?
debería tener una relevancia institucional, porque es importante para las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso dice, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone, ¿qué va a hacer? Va a aportar a los procedimientos teóricos, metodológicos, este es el valor, pero a la misma vez, mire lo que dice aquí, que permiten la autoevaluación de las revistas y el plan de mejora como aspectos cardinales previo a la inserción a la base de datos internacionales. Dice, y una vez alcanzado el objetivo general de la investigación, será de gran beneficio para todas las partes, particularmente a los colaboradores, porque sus publicaciones van a experimentar un mayor posicionamiento e impacto internacional. Pues aquí se va colocando utilidad metodológica y práctica y se va colocando los valores. Pues esta hoja le puede ser de ejemplo para poder escribir o documentar nuestra justificación del tema que usted lo va a diseñar. Ahora, ¿cómo planteamos ya el problema? Porque hemos generado la justificación. Entonces, el problema, el planteamiento del problema parte del diagnóstico, es decir, si usted identifica y describe los síntomas que se observan y estos son relevantes y se determina cuál es el síntoma y cuál es la causa, esta es la base para formular las variables también de investigación. Entonces, mire, por ejemplo, aquí nos dice, esta empresa manufacturera de Colombia, en el análisis de sus operaciones, presentó un descenso del volumen de ventas con respecto al periodo anterior. Por otro lado, en el mercado aparecen empresas competidoras que ofrecen productos similares. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Descenso de las ventas. ¿Cuál es la causa? Dice, porque las fuerzas de ventas, estas fueron ocasionadas porque la fuerza de ventas no cumplió con lo que es el proceso de acuerdo a lo que dice, y por su lado la conformación de sus fuerzas de ventas es lo que mucha rotación ha tenido en el personal y a la misma vez hay precios más bajos. Esas han sido las causas. Entonces debemos de encontrar el problema. ¿Y cómo lo delimitamos? La delimitación, esta tiene que ser temporal y espacial. Aquí viene un tema clave. Cuando usted ya esté por llegar a terminar el curso y empieza usted a presentar su trabajo, va a encontrarse de que su tema de investigación muchas veces puede ser muy amplio. Entonces hay que definirlo en el tiempo. Es decir, ¿hasta qué tiempo lo vamos a desarrollar esta investigación? ¿En qué tiempo? Si en el año 2000, en este primer semestre, en este 2022, en este mes. Y espacial, ¿en qué lugar? Si lo vamos a realizar este estudio dentro de un espacio geográfico, dentro de una institución, dentro de un lugar que va a establecerse, que puede ser territorial, como puede ser el país, la provincia, la ciudad. Pues aquí en la delimitación del tema, esta tiene que tener temporal y espacial. Mira, aquí va una delimitación temática. Dice, dentro de la fuerza terrestre, el tema de estudio enfocará la selección, modo de ingreso y formación necesaria para los soldados contratados y la instrucción que deben recibir durante su permanencia. Esa es la delimitación, porque nos dice dónde. Dentro de la fuerza. ¿Cómo es espacial? El proyecto se encontrará ubicado en San Rafael, en las instalaciones de la Academia de Guerra. Y la delimitación en tiempo. La investigación se ejecutará a partir del mes de febrero del 2019 hasta el 2019. Pues ya tiene aquí las 3 delimitaciones. ¿Dónde tiene que ir? Esto va aquí en este punto. Recuerdan de que los elementos para plantear el problema de investigación, usted ya tiene ya la justificación, planteamos y delimitamos el problema y ahora vamos a formular el problema. Hasta ahí, hasta la formulación vamos a llegar para luego usted ya empiece a hacer ya su
su temática. Ahora, ¿cómo le formulamos el problema? El problema, considerado dentro de la categoría científica, es el punto de partida de un trabajo de investigación, mismo que puede ser expresado en términos de pregunta o de forma declarativa. Entonces, ¿cómo se lo expresa un problema? ¿De manera de pregunta o de forma declarativa? Así puede usted escribir el documento. Por ejemplo, cuando voy a redactar el problema es en forma de pregunta. ¿Cuáles son las bases de la estructura e infraestructura de las Fuerzas Armadas del Ecuador que permitan mejorar el sistema de defensa? ¿O cuál será el instrumento que permita la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos naturales? Mire que estas parten de preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cuál será? O si no deseo colocarle como pregunta, sino de forma declarativa, mire cómo nos quedaría de esta manera. Permítame, me juegue la pantalla. Aquí tiene también en los temas de las preguntas de investigación, para que le resulte también muy fácil sacar las preguntas. Estas nacen de la expresión problemática de los hechos que se definen en el problema. Y de cada pregunta van haciendo los objetivos específicos. Las preguntas de investigación nacen de la forma en cómo usted lo encuentra o lo evalúa la problemática y ellas las va aterrizando, sean estas de manera de inquietud o también en una especie de afirmación. Y les decía de que esta afirmación puede ser como estas. Por ejemplo, aquí dice, existen funciones dentro de las actividades castrenses que podrían ser ejecutadas por personal militarizado con entrenamiento de combate básico o especializado en varias tareas específicas para mejorar la capacidad operativa del ejército y fortalecer el sistema de reservas. Pues aquí la pregunta es, ¿existen funciones? Porque puede ser de que el problema es que no existan. Entonces, si yo no lo quiero poner como pregunta, sino le puedo colocar, en la actualidad no existen funciones dentro de las actividades castrenses que puedan ejecutarse por personal militarizado con entrenamiento en combate básico en varias tareas específicas y de esa manera mejorar la capacidad operativa del ejército y fortalecer su sistema de reserva. Entonces, allá no lo hice con preguntas, sino bajo la estructura de una declarativa de la misma. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es, en una primera parte de iniciar las temáticas, colóquele como pregunta, porque ahí se establece muy clarísimo qué es lo que se quiere responder. Estamos en esta parte de ya la definición del problema. Creo que sí. Hemos dado ya. ¿Por qué me he demorado un poquito en irlo revisando la parte de las diapositivas? Es por un aspecto importante. Por un lado, usted tiene que hacer su documento. Y por otro lado, también tiene que presentarse usted a un test de preguntas. Entonces, en el test de preguntas es muy clave que usted pueda tener los marcos teóricos. Entonces, en cada diapositiva, en algunas usted va a encontrar la parte conceptual. En esas usted no tiene que olvidarse cómo trabajar. No tiene que olvidarse los conceptos.
Y ahora me van a comentar para que luego pasemos ya en este momento a armar sus grupos. Ahora usted va a pasar a armar los grupos y a la misma vez va a definir en qué línea de investigación se va a ubicar. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Usted, por favor, va a definir, aquí voy a colocar, miren, para que sepamos en dónde hay que subir las actividades. Jueves. Jueves, dígale a mi gol. En el bloque, en este bloque que se llama bloque 0, aquí es donde usted tiene acceso a la parte, no se olviden, de la evaluación inicial. Esta la vamos a hacer luego del receso. Cuando ya regresemos, el segundo receso lo tenemos a las 17 horas 40 minutos. Y de aquí en 40 minutos salimos al segundo receso. A las 18 horas realizamos esta evaluación inicial. Esta evaluación inicial me parece que son solo 10 preguntas donde que le van haciendo inquietudes sobre la temática de aspectos de investigación. Entonces, ahí usted va a realizar la misma. Entonces, ahora, dentro del aula, aquí en la parte de los contenidos, hemos hecho una revisión en la primera parte de lo que es la introducción del problema. Y en esta introducción del problema hemos hablado de qué es la investigación, cuáles las etapas de la investigación. Hemos hablado de cómo se debe presentar un problema. Hemos ido definiendo las formas de construir el problema. Esto lo hemos puesto mucho énfasis por una razón. Será mejor que Porque cada uno cuando de usted nosotros tiene que entregar la tarea 1, que lo tiene que hacer hasta el día viernes, pone en base a eso. en la tarea 1 le dice 4 goles. estructurar y proponer un tema de investigación. Para estructurar y proponer el tema de investigación, en este momento, usted en su grupo de trabajo va a establecer su línea de investigación que le gustaría armar. Y luego le dice, arme el planteamiento, arme el estado del arte, y estos tienen que estar alineados a la línea de investigación de seguridad y defensa. Entonces, hay que plantear el problema. Pero para plantear el problema, yo no solo coloco un párrafo, sino que para poder plantear el problema, por eso nos hemos tomado el tiempo de elementos para el planteamiento de la investigación. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener su trabajo? Debe tener un título en el Word donde que diga justificación e importancia de la investigación, planteamiento y delimitación del problema y formulación del problema. Esto vamos a hacer, o esto hemos desarrollado en estas partes conceptuales. Para la justificación, ¿qué es qué tiene usted de ejemplo? En el ejemplo, en la justificación, aquí tiene usted, perdón, hacia abajo tengo que colocar, en la justificación, aquí tiene un primer ejemplo de cómo podemos realizar la justificación. Dice, la presente justificación, la investigación que se justifica porque. Entonces aquí le colocamos 2 párrafos donde al menos podamos tener la conveniencia, porque es conveniente investigarlo y a la misma vez su relevancia o su grado de importancia. Aquí sí ya no social, sino su importancia desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Luego tiene un siguiente párrafo, también puede hacer un segundo, puede hacer solo 2 párrafos. Luego aquí le colocamos por qué, cuál es la utilidad. ¿Cuál es la utilidad
que tiene esta investigación y por ende, ¿cómo sabemos que tiene una utilidad? Porque vamos a tener un valor. Este puede ser un valor teórico, como en este caso dice, vamos a aportar procedimientos teóricos, metodológicos. Puede tener un valor agregado, por ejemplo, en la mejora de las personas desde un punto de vista, de pronto por medio de la capacitación, es una mejora hacia la persona y puede tener una relevancia social. ¿Por qué? Porque puede ser de que ese beneficio sea para toda la fuerza terrestre o para todas las fuerzas armadas. Entonces, así le colocamos en una primera hoja la justificación. Luego, ¿qué debe tener? Ah, Simón. ¿Qué pasó, Boli? Dime, dime. Esto es lo que estamos hablando para el día viernes. Luego debe plantearse y delimitarse el problema. Lo que te había dicho, Ya Boli, la hemos determinado justificación cuál de es el planteamiento. después has llamado Disculpe, señor magíster, una pregunta. Toda esta parte que usted indica que entreguemos el día viernes, ¿bajo qué formato hay que trabajarlo? Porque en la parte de, en la parte de contenidos no se encuentra ningún formato o está en los PDFs. Ah, ya, en este únicamente, en este el que tú tienes aquí en el que tienen ustedes, en esta de en la tarea 1, Sí, justamente ahí. sí, en este solo nos dice de que estructuremos y coloquemos primero el tema de investigación y luego el planteamiento, pero no tenemos, es decir, no se tiene un documento en Word para que él lo descargues, sino que tú lo vas construyendo tu Word. Es decir, no tiene en esta primera estructura, tu pregunta es si debería tener, por ejemplo, Claro, un tipo de letra. un documento para subirnos a ese documento, Lo para que, tener homogenizado todos incluso. ya, lo que voy a hacer es, en este no está colocado ese, pero lo que voy a hacer es, mientras ustedes van armando esa propuesta, yo les voy a hacer de una vez uno en Word. Les voy a hacer uno en Word y ahí les voy a colocar de una vez la temática, que sería este, para que ustedes tengan un Una contenido. idea. ¿Ya? No hay problema. Yo me comprometo en hacerles de una vez esta parte. Para hacerles, yo les hago el contenido y les comparto en este mismo momento. Mientras ustedes van haciendo la actividad, la inquietud es, en este punto que yo estoy planteando, deberíamos tener al menos un contenido para que se vaya llenando como que fuese un álbum. Entonces, ahí les voy a ir colocando esta parte. Delimitación temática, delimitación espacial, delimitación temporal, y así les voy a colocar para que ustedes puedan ir llenando este punto. ¿Por qué tenemos que llenar este? Que Miren, nos manden planteamiento, delimitación, formulación, objetivo general y objetivos específicos. Puta, yo no Correcto, sé. en Te ese juro que no mismo entiendo ni momento ya verga. les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar a Porque te hacer mandan esa cinco parte toditos. para que puedan tener una guía. Entonces, antes de plantear esa temática, mientras ustedes se van presentando, lo que ahora nos toca realizar es lo siguiente. Ya sabemos de que tenemos que ir definiendo estos aspectos de los respectivos objetivos, los específicos, los generales, que todavía no he llegado a ese punto, solo basta la parte del problema. Lo que ahora usted lo que tiene que hacer es, vamos a armar los grupos y para armar los grupos, usted por favor se va a ir presentando y en la presentación, por ejemplo, dice de esta manera, mi nombre es Yo no he escogido ni un tema todavía. y yo estoy interesado en realizar esta línea de investigación. Como aquí hay muchas líneas de investigación, de pronto no vamos a poder llegar a tener una afinidad. Entonces, ¿qué es lo que le recomendaría? Lo que le recomendaría es, primero usted cuéntenos a qué sublínea le interesaría
Y dentro de la sublínea, ahí podemos escoger de todas ellas una en particular. Por ejemplo, en una de las presentaciones nos decía, mire, yo estaría interesado en la investigación de control de armas. Entonces, vamos a agruparles, o usted se va a agrupar en función primero de la línea de investigación y una de ellas en particular, porque si es que usted se va por diferentes campos, ya no se armaría los grupos, sino se quedaría casi de manera individual. Entonces, vamos a escucharles de una manera rápida, solo me da usted el nombre y la línea y usted se va presentando. Para que esto se vuelva asimismo un poco más amigable y no se vuelva muy monótono. Hoy le he hecho una lectura porque así es este tema de investigación. Primero toca revisar la parte conceptual. Entonces, ahora usted me va a conversar, por favor, y usted se va a presentar, me va a decir, mi nombre es y yo desearía hacer por esta línea de investigación. Y luego, asimismo, ya nos dedicamos a escoger las personas o los grupos. Entonces, doy paso en este sentido al señor comandante de curso para que por favor se presente.